A continuación se presenta el análisis realizado de la sentencia 5463 de 2015 por el Grupo 7 para la materia de legislación en seguridad y salud en el trabajo. Para esto se realiza un resumen de los hechos, incluyendo las decisiones en primera y segunda instancia, las obligaciones y deberes identificados, la importancia de la misma y finaliza con una opinión por cada uno de los integrantes. El proceso fue instaurado por el señor Héctor Hernández contra las compañías Hydrocarbon Services Limitada, OCOL S.A. y la ARP Suratep, con el objetivo de que se declare su derecho a pensión de invalidez, el pago de los perjuicios causados y declarar que las compañías contratantes deben asumir su responsabilidad solidaria. Todo esto en concordancia con la Ley 776 de 2002 y el Decreto 1295 de 1994. Describiendo el accidente, el actor explicó que el día 19 de septiembre de 2004, realizando una operación, surgió la necesidad de desocupar un tanque de aceite hidráulico y depositarlo en otro recipiente. Para realizar esto, procedió con sus compañeros a utilizar una de las canecas que se hallaba en el taller de soldadura, de la que hubo necesidad de desocupar un líquido no identificado, aparentemente agua, dice el afectado. Este líquido fue derramado en una cantidad aproximada de 4 galones. Seguido de esto, procedieron a envasar el aceite del tanque hidráulico cuando de la caneca emergió un vapor fuerte que inconscientemente aspiraron, afirmando que después de un momento el señor Hernández sufrió un desmayo sin sospecharse el grado de intoxicación que presentaba. Las canecas mencionadas provenían del campo petrolero La Hocha, según el oficio remisorio, en el cual se menciona que las canecas se encontraban con el objetivo de hacer la disposición final de basuras y fueron recibidas como vacías. Sumado a esto, no tenían ninguna señal o distintivo que las identificara como una sustancia diferente, y después de poco tiempo se supo que las canecas contenían sileno, el cual es un elemento altamente tóxico, incompatible con oxidantes fuertes, inflamable y con serias consecuencias para la piel. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva condenó a la ARL a pagar al demandante la suma de 10.762.500 pesos por concepto de indemnización por incapacidad permanente parcial. El accidente laboral fue aceptado por todas las partes intervinientes y quedó comprobado mediante la historia clínica del empleado, en la cual se estableció la intoxicación aguda por sileno. La investigación del accidente de trabajo realizada por el Copaso de Hydrocarbon Service Limitada concluyó que las causas básicas fueron la falta de control en el manejo de residuos tóxicos, así como la falta de comunicación y capacitación a su personal. Teniendo en cuenta 2 testimonios más, se dedujo que el actor había sufrido lesiones en su integridad como consecuencia del accidente de trabajo y que sufría los síntomas que eran producidos por la intoxicación aguda con el sileno, que era claro que estas lesiones no le permitían al trabajador ejercer las labores en las que requería un gran compromiso muscular, ya que al deprimirse el sistema nervioso central, su capacidad de reacción y defensa se había menguado. Se observó que la empleadora no solo incurrió en omisión al no ejercer un control sobre los desechos dejándolos sin registro ni señal alguno, al no capacitar a sus trabajadores en el manejo de químicos y a no hacer efectivo el manual de seguridad industrial, sino que también se equivocó por acción al delegar al señor Héctor Hernández tareas de soldadura debajo de un vehículo, lo que le exigía mayor esfuerzo luego de haber padecido una intoxicación de tal índole y atendiendo la ficha técnica del selenio y las consecuencias de su inhalación, lo que llevó a que se le causaran muchas consecuencias negativas a su integridad. Se concluyó que todo lo dicho era suficiente para probar que existieron una serie de conductas de la empleadora que carecían de previsión y que permitían establecer que en el accidente de trabajo hubo culpa del empleador. La Sala Primera de Decisión Civil, Familiar y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva condenó al empleador a pagar las respectivas sumas. Por último, confirmó la condena impuesta a la ARL, equivalente a la suma de 10.762.500 pesos. A continuación se hará referencia a las obligaciones y deberes incumplidos en la sentencia a la que se hace referencia en el presente video. Según lo establecido en el Decreto 1295 de 1994 y el Decreto 1562 del 2012, estas son algunas de las obligaciones del empleador. Dichas obligaciones se ven incumplidas por parte del mismo en el caso de la sentencia antes mencionada, debido a que, como lo establece el Copaso de Hydrocarbon Service Ltda, en la investigación sobre el accidente de trabajo ocurrido existe una falta de conocimiento de los peligros presentes, falta de señalización del peligro y falta de capacitación en uso de químicos en el área de trabajo, lo que genera no solo una falta de estas obligaciones, sino también un incumplimiento a la normatividad legal vigente. Según la resolución 1016 de 1989, se establece que dentro del programa de salud ocupacional se debe contar con los siguientes registros. Más específicamente, en el subprograma de higiene y seguridad industrial, algunas de las principales actividades dentro del mismo son
identificar los agentes de riesgo físico, químico, biológico, psicosociales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos y locativos, entre otros agentes contaminantes mediante inspecciones periódicas en las áreas y frentes de trabajo y equipos en general. Conceptuar sobre las especificaciones técnicas de los equipos y materiales cuya manipulación, transporte y almacenamiento generen riesgos laborales, así como promover, elaborar, desarrollar y evaluar programas de inducción y entrenamiento encaminados a la prevención de accidentes y conocimientos de los riesgos en el trabajo. Para el subprograma de Medicina Preventiva y de Trabajo se plantean, entre otras, las siguientes actividades. Esta última se incumple debido a que, como se menciona en la sentencia, luego del accidente presentado, al actor le habían ordenado trabajo restringido, pero le fue asignado nuevamente trabajo de soldadura, lo que hizo que se presentara un segundo accidente dentro de la empresa. Asimismo, se debe tener en cuenta que el decreto de 4741 del 2005 establece que los residuos o desechos peligrosos se deben envasar, embalar, rotular, etiquetar y transportar en armonía con lo establecido en el decreto 1601 del 2002, y asimismo se establecen las obligaciones del generador del residuo, en este caso OCOL S.A. Por otra parte, cabe mencionar que el generador es responsable de los residuos o desechos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente según el decreto 4741 del 2005, por lo que OCOL S.A. tiene una responsabilidad adquirida frente a los sucesos ocurridos. Estas son algunas de las obligaciones del trabajador establecidas en el decreto 1295 de 1994. En estas se puede observar que el señor Héctor Hernández Castro debió actuar con las precauciones necesarias para velar por el cuidado de su salud. Por su parte, las administradoras de riesgos laborales, dentro de sus actividades mínimas establecidas en la Ley 1562 del 2012, están las siguientes. La primera hace referencia al incumplimiento de la normatividad por parte del empleador. La segunda, con el fin de prevenir el segundo accidente que se presentó por parte del señor Héctor dentro de la empresa. Dentro de la sentencia analizada se presentan una serie de conceptos y casos que influyen directamente sobre el manejo y coordinación de la seguridad y salud en el trabajo para las organizaciones, así como su papel y el papel que juegan las ARL. Allí fue posible destacar lo siguiente. Durante la sentencia se destaca el concepto de responsabilidad solidaria a la que respecta el condenado OCOL S.A. al mantener relación laboral y de bajo contrato con el demandado Hydrocarbon Services Limitada y por lo cual es responsable de los pagos por indemnización plena de perjuicios al trabajador, siendo esta última quien mantenía un contrato laboral directo con el demandante, esto con el fin de prevalecer la protección de los derechos de los trabajadores. En el Código Sustantivo de Trabajo, en su artículo 34, se expone que el beneficiario del trabajo o dueño de la obra será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores. La culpa del empleador es otro concepto que se resalta en la sentencia, en donde la ARL pide aclaración frente a la culpabilidad de la empresa y la obligatoriedad por parte de la aseguradora en responder con lo demandado monetariamente por el trabajador, es decir, su pensión de invalidez, debido a que ésta debe responder por los perjuicios derivados de un accidente de trabajo. Sin embargo, la sentencia proferida por la Corte en cuestión destaca el hecho de que no existe incompatibilidad entre un riesgo objetivo, es decir, accidente de trabajo, y un riesgo subjetivo, un accidente de trabajo con culpa del empleador. Un accidente profesional puede suceder con o sin culpa del empleador, y es allí en donde la Corte, una vez demostrada la culpabilidad de ambas partes, decide condenar a la ARL con el pago al demandante por concepto de indemnización por incapacidad permanente parcial. Asimismo, en el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo se expone lo siguiente. Dentro de la sentencia se afirma que una pensión de invalidez tiene como objetivo el garantizar la subsistencia del asegurado ante la ocurrencia de un evento. Asimismo, resalta que el Código Sustantivo del Trabajo procura resarcir a la víctima por la conducta imprudente, negligente o premeditada del empleador. Debido a lo demandado por la ARL, la Corte afirmó que el seguro contra riesgos de invalidez, vejez y muerte no abarca el evento en que se acredita que el accidente de trabajo sobrevino como consecuencia del empleador. Por tanto, la afirmación realizada por la aseguradora sobre el doble pago no entra a lugar, ya que no existe doble reparación por recibir pensión de invalidez y recibe una reparación integral de perjuicios, al ser fuentes legales distintas.
Asimismo, se destaca la Resolución 1016 de 1989, por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país, en donde se reglamenta las obligaciones de los empleadores en materia de seguridad y salud ocupacional, específicamente para el caso de la sentencia en el control de sustancias químicas y sus respectivas capacitaciones. Por último, la Corte determinó que no es posible que la responsabilidad laboral del empleador desaparezca por la compensación de las faltas cometidas por las partes, como lo quiso incurrir el demandado adjudicando responsabilidad al demandante frente a su falta de sentido común y ejecución de tareas no asignadas. Esto se realiza solo al menos de que se compruebe la culpabilidad única del trabajador.